transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más interesante para este lunes sobre el tema de Grecia. Y creo que aquí hay varios puntos que podríamos estar hablando sobre este tema de Grecia el día de hoy. El principal me parece que es el hecho, obviamente del triunfo del Oxy, del no, en las elecciones de este fin de semana. Los griegos votaron abrumadoramente por rechazar las condiciones de un rescate financiero, desafiando a las advertencias europeas y poniendo aún más en duda su pertenencia en la eurozona, ¿no? Profundizando así el enfriamiento que hay con los acreedores, mientras que el euro perdía más de 1% frente al dólar y los mercados de bonos y acciones europeos se preparaban para un duro golpe. Los asombrados líderes europeos convocaban a una cumbre este martes para discutir su próximo curso de acción. Miles de griegos celebraron con banderas y fuegos artificiales en una céntrica plaza de Atenas los resultados que mostraban que un 61% de los votantes rechazaron el acuerdo que hubiese impuesto más medidas de austeridad, pero les hubiera mantenido con la liquidez en sus bancos. Tomaron una decisión muy valiente, decía el primer ministro Alexis Tsipras en un discurso televisado. El mandatario decía que el mandato que le había dado el pueblo era para la ruptura, no era para la ruptura con Europa, sino para fortalecer la posición negociadora y para buscar una solución viable. La sorprendente victoria del no contrasta con los sondeos que auguraban un resultado más cerrado. Fue una ventaja ya del 10% al final de cuentas del del Oxy sobre el NAI. Y básicamente esta es, yo creo que la cosa que más llama la atención. Y después las maniobras que hace Alexis Tsipras en esta madrugada, donde despide literalmente a Yanis Varoufakis, su ministro de Finanzas, y uno de los personajes me parece que más emblemáticos, ¿no?, de este proceso de negociación de Grecia para tratar de imponer nuevas reglas con el resto de Europa. Esta mañana se daba a conocer que el ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, renunciaba a su cargo, retirando una gran obstáculo, al menos por su persona, para cualquier acuerdo que mantenga a Atenas en la eurozona, después de que los griegos votaron rotundamente a favor de apoyar a su gobierno. Varoufakis, hay que recordar que decía antes de estas elecciones, desde el mismo sábado, todavía lo sostenía, que la gente votara por el no, que votara por el Oxy, y el lunes tendríamos en una hora, decía él, un acuerdo con los europeos, y el martes tendríamos a los bancos abiertos. Bueno, la realidad es que no va a ser así, ya queda muy claro, porque desde ayer, cuando se habían cerrado los colegios electorales allá en Grecia y se conocían las primeras encuestas telefónicas, porque decían que para ahorrar dinero habían sacado encuestas telefónicas en lugar de pie de urna, donde se tenía más o menos ya un sondeo de que iba a ganar el no sobre el sí. Angela Merkel anunciaba que iba a tener esta noche una cena con François Hollande de Francia, para juntos empezar a definir, los puntos clave de la respuesta de Europa a Grecia. Y entonces, obviamente esto hacía prácticamente imposible que hubiera un acuerdo el día de hoy, el lunes, y el día de mañana, martes, apenas se reunirán ya ellos dos con el resto del Eurogrupo en una reunión de emergencia para tomar las decisiones sobre el tema de Grecia. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto más va a aguantar Europa? La verdad es que suena curioso, suena raro el que el pueblo piense que Angela Merkel iba a decir, yo proponía la austeridad, ¿no? Ahora ustedes ya dijeron que no, ¿de cuánto quieren el cheque?
O sea, suena muy inviable esto. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿qué tan fuerte será la respuesta con Grecia? Ya hay quien inclusive está pensando en si Grecia podría acceder a ayuda humanitaria si esto continúa, porque finalmente la cantidad de dinero en específico, digamos, en físico, en billetitos y monedas, está a punto de agotarse en los bancos de Grecia. No tendrían para sostener esta semana, dicen algunos. O sea, la cantidad de dinero en las bóvedas ya no alcanza, ¿no? Para terminar esta misma semana, a menos de que Europa inyecte más liquidez en los bancos de Grecia. Y ahí es donde viene el otro punto interesante en esta jornada, que es la reacción que va a tomar el Banco Central Europeo de cara a esta situación. El Banco Central Europeo, como bien ha tratado de manejar Mario Draghi, no es una institución política, se supone, tiene que ser meramente técnica, y entonces no le tocaría hacer la daga que le corte al cuello a la oveja, ¿no? Es decir, no tendría que ser aquel que le dé el golpe de gracia a la economía de Grecia, retirándole el problema de liquidez. Pero por el otro lado tiene la complicación de que de facto Grecia se está quedando sin dinero, los bancos de facto no tienen liquidez, y por lo tanto, si la deuda de Grecia se vuelve insolvente, tampoco tendría por qué seguirle dando dinero, so pena de estar violando los principios que lo conforman. Y podría inclusive tener, digamos, responsabilidad legal el Banco Central Europeo si siguiera alimentando el programa de financiamiento de Grecia. Los analistas opinan mayormente que el Banco Central Europeo se va a mantener entonces en una especie de limbo a la banca de Grecia, donde apenas les ajuste el programa de ELA para que sigan con el corralito funcionando, ¿no? Es decir, a cuentagotas funcionando, en lo que se sigue teniendo la perspectiva de que se pueden volver a sentar a la mesa. Y esto lo tiene, claro, me parece que Alexis Tsipras, si no, no se entendería que hiciera renunciar a Yanis Varoufakis, ¿no? Economista que dicen autoproclamado marxista errático, y que pues fue uno de los que enfureció a los socios de la eurozona con su estilo poco convencional. Había hecho campaña por el no en el referéndum de este domingo, acusando a los acreedores de Grecia de terrorismo. Bueno, pues decía Varoufakis, me hicieron consciente de cierta preferencia de algunos participantes del Eurogrupo y socios que se inclinaban por mi ausencia, decía Varoufakis, y entonces dice, renuncio para dar espacio, ¿no? Me sacrifico para dar espacio a que se llegue a un acuerdo entre Grecia y los acreedores. Así termina, digamos, una etapa interesante de relación de que pues fue un personajazo, ¿no? Que llegaba ahí en motocicleta, rompiendo todas las formalidades. Inclusive el mismo día de hoy, ¿no? Una de las cosas que le criticaban es que estaba renunciando por Twitter en lugar de dar un comunicado en forma, en fin, ¿no? Sobre todo teniendo una situación tan delicada, la situación de Grecia, o estando pasando por un momento tan delicado, pues hay quien preferiría ver mejores modos, ¿no? Entonces, parece ser que Tsipras entiende que este referéndum no le va a dar por sí solo, como él auguraba, el triunfo en las negociaciones, y como muestra de buena voluntad, digamos, ofrece en bandeja de plata la cabeza de su aliado en este tema, que era Yanis Varoufakis, ¿no? Y lo deja de lado para que otros reemplacen su puesto en las negociaciones. Esto era algo que ya se empezaba a prever. ¿Se acuerda usted que ya lo habían sacado por un momento de la mesa de negociaciones y después lo volvieron a implantar? Entonces, pues ese es el otro punto que llama a la vista, ¿no? El hecho de que pues dirá que es muy radical y dirá que trata de hacer de Grecia la indomable, pero ya también empieza a cortar sus personajes, el gobierno de Tsipras, con tal
de volver a sentar a la mesa a los europeos, que en esta mañana tenían declaraciones muy acres en contra de Grecia después de estos sucesos. Pero vamos a un corte comercial y regresamos con más información sobre lo que está pasando en este lunes, donde ya pasa la votación y gana el no allá en el referéndum de Grecia. Le cuento nada más rápidamente las bolsas cómo están en Europa en este momento. El FTSE 100 pierde el 0.69%, DAX Industrial de Alemania pierde el 1.56%, CAC 40 de Francia pierde el 2.09%, el IBEX 35 está perdiendo el 2.5% en esta mañana, y el el SP MIB de Italia está perdiendo el 3.61%, la caída ahí sí está fuertecita, lo mismo que el PCI de Portugal, que también pierde un 3.94%. En la sesión asiática, Nikkei 225 de Tokio perdió el 2.08% y el Standard & Poor's asiático perdió el 1.10%. Caídas también los crudos, 1.98% para el West Texas Intermediate, y Brent del Mar del Norte pierde 2.4%. Oro y plata con pocos movimientos, curiosamente hacia la baja, ¿no? Si hubiera realmente un gran temor, que yo tengo mis dudas, y ahorita en el otro bloque lo estaremos platicando, tendría que estarse fortaleciendo, y no, bajan también como reacción probablemente como commodities a la fortaleza del dólar index, que no es que gane demasiado, pero bueno, trae hoy una ganancia de medio punto porcentual, que ya no es un movimiento chico. En América Latina las monedas se presionan, 0.91% el peso mexicano, el cruce sube a los 15.84. El peso colombiano se deprecia muy fuerte en esta mañana, 2.4% lo tengo en pantalla. El cruce sube a los 2.665,10. Peso chileno está también depreciándose 0.78%. El cruce sube a los 641,75. El peso argentino, dice la Kirchner, que se le desliza 0.04%, 9.1010. Lo cotizan esta mañana. Sol peruano es el único que dice que se fortalece en esta mañana, 0.11%. En fin, fijan el cruce en el 3.1670, y el peso boliviano también lo deslizan 0.15%, 6.85 la cotización de esta mañana. El dólar yuan sube 0.13%. Corte comercial, yo regreso enseguida con más aquí a través de Radio Forex Hispana. Esto es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 49 minutos. Y seguimos por acá gracias a las recomendaciones de salud, dice David Avendaño. Tomar agüita. Sí, no, traigo ahorita miel. La miel es una de las cosas que de todo el rato que hemos estado usando la voz, nos ayuda rápido, además de otras tantas pastillas, pero la miel es una buena solución, al menos así parecía hasta antes de iniciar esto. Oiga, el día de hoy continuamos con lo que es la información. Le cuento un poquito de los fundamentales que han pasado como a segundo plano, ¿no?, en esta jornada, porque la atención principal está en el tema de Grecia, donde lo sorprendente es que no haya habido una reacción más fuerte por parte del mercado. Desde la misma apertura usted veía, y el gap de apertura que tuvimos en prácticamente todos los pares, al menos en los principales, no excedían los mínimos que teníamos en el lunes pasado, y eso me llamó mucho la atención porque, por un lado, a mí me parece que era un impacto más fuerte, o se podría despertar un temor más fuerte en el mercado de ver que había un rechazo ya tan claro del pueblo, sobre todo con lo que implicaba por las advertencias que hacía
Jean-Claude Juncker, que ha estado muy espichadito el día de hoy, por cierto, no tengo una sola declaración de Jean-Claude Juncker en esta mañana sobre el tema de la votación en Grecia, que había vociferado la semana pasada, si votan por el no para Europa, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que esto haya generado menos impacto que, en realidad, la noticia inicial de que se cerraban los bancos, ¿no? Que era algo, más llamativo al parecer. Yo creo que aquí ya la gente se pone en modo de espera para ver qué pasa con el pago de este mes de julio que tiene que hacer el Banco Central Europeo, aunque ya algunos desde ayer estimaban que aun cuando se votara por el sí, no se iba a tener el dinero a tiempo para pagarle al Banco Central Europeo y tendría el Banco Central Europeo que lidiar con esa realidad. Es decir, los tiempos ya no alcanzaban para mantener a Grecia líquida para pagarle al Banco Central Europeo por ahí del 20 de este mes. En los fundamentales les decía del día de hoy que pasaron como que un poco a segundo lugar los pedidos de fábrica en Alemania. En el comparativo mensual bajaron 0.2%, menos del 0.4% que el mercado se estaba esperando y venían de un aumento del 2.2%. Así que bueno, pues más o menos están ahí en la media del rango de lo que se ha estado experimentando en los últimos 3 años. En Suiza, el índice de precio al consumidor aumentó 0.1% cuando se esperó una caída del 0.1%. También ahí sale mejor a lo esperado para Suiza el dato. Y bueno, pues con esto se mantiene todavía, digamos, en el rango alto de lo que ha sido el índice de precio al consumidor en los últimos, pues también 2 años por lo menos. En el tema de Estados Unidos, el PMI compuesto por Market acaba de salir en 54.8 decían, en línea con lo que el mercado se estaba esperando y con lo que ya se había anunciado en la previa. Y ahorita a las 10 de la mañana tendremos el dato del PMI para Canadá que publica Market y la eBay. Se espera en 54, venía de un 62.3, es decir, se espera una desaceleración fuerte en este PMI para Canadá. Vamos a ver qué es lo que pasa. También el ISM no manufacturero, vamos a estarlo conociendo precisamente a las 10 de la mañana hora de Nueva York, es decir, estamos hablando en 8 minutos más tendremos este dato. Vamos a ver cómo queda. Se espera en 56.2 para Estados Unidos, por arriba del 55.7 de la previa. Continuando con más información, las puertas del diálogo con Grecia siguen abiertas, pero no es el momento adecuado para iniciar negociaciones sobre un nuevo paquete de rescate con Atenas, decía este lunes el portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, Steven Seibert. El portavoz realizaba estos comentarios después de que los griegos votaron el no este domingo. Y bueno, pues Seibert dijo que el gobierno de Alemania, sin embargo, respeta el resultado de la votación. Además señaló que Alemania esperará a que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, presente nuevas propuestas en la reunión de líderes de la eurozona que se celebrará este martes en Bruselas. De hecho, en una conversación telefónica parece ser que ya se ha acordado esto entre el presidente Alexis Tsipras y Angela Merkel. Y bueno, pues algunas reacciones con respecto a esta votación de lo que se dice en el mercado. Fíjese usted, los mercados se fueron de fin de semana descontando una probabilidad mucho mayor de un sí en el referéndum de Grecia, decía Salman Ahmed, gestor de cartera de activos en la Lombard Odier Investment Manager. Por ello, el no contundente está teniendo un impacto negativo sobre el apetito por el riesgo. Dicho esto, la intervención de los próximos días del Banco Central Europeo probablemente sería el que reduciría la presión. ¿Hasta qué punto lo hará? Dependerá de las medidas que anuncie el Banco Central, decía este analista. Y por otro lado, aunque Grecia seguirá siendo legalmente miembro de la eurozona en el futuro inmediato, los controles de capital y la probable introducción de una divisa paralela significan que el país ha dicho de facto adiós a la Unión Europea, opinaba Gerhard Winzer, economista en jefe de la Erste Asset Management. El congelado sistema financiero de este país mediterráneo, la ausencia de ayuda financiera y un euro demasiado fuerte para Grecia conducirían a una recesión más grave, añade, ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo pueda retirar sus préstamos de emergencia. Grecia tiene 2 opciones: convertir los depósitos de los bancos en capital bancario o convertir en efectivo los depósitos y obligaciones denominados en euros
a una nueva moneda. Sobre este tema de lo que podrían hacer con la banca de Grecia, se ha estado barajando una serie de posibilidades. Dentro de ellas, dicen, la solución, decía Bloomberg, atómica, sería el que se hiciera un bail-in de la banca de Grecia. Esto es, pues agarrar el dinero de todos, lo repartimos y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las cuentas decían de más de 8,000 euros podrían ser confiscados arriba de esos 8,000 euros y es utilizarse para recapitalizar a su propia banca. Parece que eso le daría una liquidez, calculan algunos alrededor de unos 50,000 millones de euros, con lo que cual podría seguir trabajando la banca de Grecia y podrían abrirla en caso de que no se sostuviera el apoyo del ELA para Grecia. Entonces, pues eso sería una medida bien ruda, ¿no? Mucho peor me parece que la que se podría contemplar en otros escenarios, y pues habrá que ver, ¿no? Pero ahí la gente está, pues con la gente que tiene grandes cantidades, está en problemas. Un hecho ineludible es que la banca, como está ahorita, cerrada en Grecia, está generando un daño importante a la economía de Grecia, ¿no? La va a desacelerar de manera muy importante, lo cual le va a complicar más todavía las necesidades de recorte y de austeridad que el pueblo de Grecia tendría que enfrentar originalmente, simplemente porque se está parando la actividad económica y la merma de negocios que ya de por sí seguramente estaban medio zombies, medio muriendo, pues con esto revienta, ¿no? Imagínese usted un importador que no puede mantener la actividad, pero que tiene que tener a sus empleados. ¿Cómo le hace, no? O sea, no puedo cobrarle yo a mis clientes porque la banca está cerrada, no puedo pagarle yo a los extranjeros porque no puedo sacar dinero de Grecia, entonces no me van a mandar mercancía. ¿Qué tanto puede vivir un negocio de este estilo, por ejemplo, que es una de las cosas importantes en Grecia de esta manera, ¿no? Otra es, por ejemplo, la industria turística, todo lo que se importa en Grecia. Grecia con esto ha quedado prácticamente cercada económicamente. Entonces, es importante que esto se pueda destrabar lo más rápido posible. Si no, el apoyo que hoy goza Alexis Tsipras y las danzas que veíamos ayer en los noticieros en la calle de Grecia, festejando el triunfo de la postura de Tsipras, el NAI, perdiendo frente al Oxy, que recomendaba a Tsipras, pues se va a transformar en ira contra el que les ha llevado a una situación que podría ser la más complicada, sin lugar a duda, inclusive rebasando las complicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, yo creo que con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, pues habrá que estar bien atento. Hay la percepción de que el Banco Central Europeo, insisto, no va a ser el fiel que incline la balanza, pero pues ya habría sido en ocasiones anteriores. Hay que recordar las cartas que de repente salieron a la prensa de cuando estaba al mando de este banco el señor Jean-Claude Trichet, y que amenazaba a Grecia que tomaran paquete de rescate o de plano le quitaban el apoyo al acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. En esta ocasión vamos a ver cómo se maneja el Banco Central Europeo. No se ha expresado todavía con mucha claridad, pero ya hay algún par de comentarios de sus miembros. Por ejemplo, la deuda de Grecia en manos del Banco Central Europeo no se puede reestructurar debido a que eso contravendría los tratados funcionales de la eurozona, señalaba Christian Neuer, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Neuer realizaba estos comentarios después de que los griegos votaron por el no en las condiciones del rescate de sus acreedores internacionales. Algunos países, particularmente Francia, creen que un nuevo acuerdo con Grecia podría suponer la relajación de la carga de deuda del país mediterráneo. La deuda de Grecia está principalmente en manos de los gobiernos de la eurozona, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central ha descartado en reiteradas ocasiones estar dispuesto a una reestructuración de la deuda de Grecia. Que posee la deuda de Grecia es por naturaleza imposible de reestructurar porque eso supondría el financiamiento monetario, algo que prohíbe las reglas del Banco Central Europeo. Esto lo decía durante una rueda de prensa en París, indicando que el Banco Central aún no ha tomado una decisión con respecto al nivel de liquidez que aportaría a los bancos de Grecia luego del resultado del referéndum. Y ahí sigue la duda, y yo creo que se está esperando a ver qué pasa
con la reunión del Eurogrupo el día de mañana. Por lo pronto, las condiciones para las negociaciones de un rescate a Grecia no han mejorado tras el rechazo de los griegos a las exigencias de los acreedores, señalaba Igual Novotny, otro miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Ciertamente no facilita las negociaciones, decía en una entrevista con la emisora de radio austríaca ORF. En esta señaló que habrá un reencuentro con la realidad. Novotny teme que el gobierno de Atenas tenga un duro despertar. El referéndum de Grecia no ha mejorado la posición negociadora de Grecia, ya que los hechos económicos no han cambiado antes, pues se han estado empeorando, diría yo, ¿no? Y bueno, pues la esperanza del gobierno de Grecia de que un acuerdo con los acreedores se alcanzara en 2 días es pura fantasía, decía igual Novotny en otra entrevista este lunes con la agencia de noticias de Austria. Bueno, pues así las cosas, las declaraciones por allá. Lo que sí es un hecho, le decía yo, es que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, habló ya este lunes por teléfono con Angela Merkel. Esto según lo publicaba un miembro del gobierno de Grecia, en un intento de Atenas por reiniciar las conversaciones para un rescate el día después de que los ciudadanos griegos rechazaron de manera contundente los términos impuestos por los acreedores internacionales. Ambos mandatarios acordaron que el primer ministro de Grecia presentará propuestas de su gobierno para esta reestructuración o este reencauzamiento del rescate de Grecia en la cumbre de la Unión Europea de este martes en Bruselas. Anteriormente el lunes, el presidente de Grecia, el señor Prokopis Pavlopoulos, había hablado por teléfono con el presidente de Francia, François Hollande, señalaba otra fuente del ejecutivo heleno, mientras que Tsipras hacía lo propio con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a petición de este último. El gobierno de los líderes de los partidos en la oposición han estado toda la mañana de este lunes reunidos en la mansión del presidente del país. Tsipras pidió a los líderes de la oposición que le ayudaran a dar una solución viable para la crisis, como pidió el pueblo griego en la consulta de este domingo. Según ambas fuentes conocedoras de la situación, los líderes de los partidos intentaban llegar a un acuerdo sobre un borrador en el que el gobierno presentará las cosas. Y ahí hay otro de los puntos interesantes. Renunció también el señor Samaras. Antonis Samaras renuncia en su partido, que era una figura que dicen, bueno, pues generaba mucha polarización, digamos, política. Entonces, el par de movimientos que se ha dado en la política de Grecia, si acaso, podrían ayudar a, por un lado, la renuncia de Samaras, a unificar un poco más el gobierno actual de Grecia, es decir, la parte del Syriza con la parte de la oposición. Y por el otro lado, la coalición del Syriza con la oposición, y por el otro lado, quitarle la cabeza al Ministerio de Finanzas como una forma de tributo, digamos, o de pago de peaje, ¿no?, para volverse a sentar en las mesas de negociaciones. Podría dar, por un lado, la unificación ahora un poco más clara del gobierno, un consenso o una esperanza de solidez en los acuerdos, y por el otro lado, la caída de la cabeza, que es una forma simbólica de claudicar un poco, podría abrir el paso para lo que es las negociaciones con Grecia. Sin embargo, la perspectiva me parece que es complicada de lograr un acuerdo, a menos de que el trato al final de cuentas incluya la cabeza de Alexis Tsipras, porque hay que recordar que aquí el escenario es mandar un mensaje a las izquierdas radicales y a los partidos antiausteristas en toda Europa, ¿no? Había nexos muy importantes durante este mismo domingo. Por ejemplo, Beppe Grillo, del Partido de las 5 Estrellas, estaba haciendo campaña en Grecia apoyando a la postura de Loxi, de Alexis Tsipras, ¿no? Entonces, el permitir que, el premiar a Grecia por esta votación en contra o desafiante de la eurozona, me parece que tendría una consecuencia insustentable precisamente con el resto de los europeos. Pero bueno, vámonos a un corte y regreso con las opiniones de algunos desde afuera de Grecia opinando sobre esto. El primer ministro de Italia dice: Europa debe encontrar la solución para Grecia este martes.
Los diarios en Alemania publican: el no de Grecia es una bofetada para todos los europeos. Y por lo pronto el ministro de Finanzas de Japón dice: nosotros ya estamos preparados para los efectos del no allá en Grecia. Todo esto y más de regreso en este tercer bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, señalaba este lunes que Europa tendrá que encontrar una solución definitiva para la crisis de Grecia en las reuniones de este martes. Así lo decía en su página de Facebook. Fíjese usted, Renzi dijo que el problema de Grecia debería de afrontarse inmediatamente, ya que el país está en condiciones económicas y sociales extremadamente difíciles. Y bueno, pues también sobre este tema, el no de los griegos a las condiciones de rescate de sus acreedores internacionales es una bofetada a todos los europeos, decía el presidente de la Federación Alemana de la Industria, el BDI por sus siglas en alemán. El pueblo de Grecia se ha puesto en una situación extremadamente complicada, de la que es responsable el gobierno de Atenas, indicaba este personaje Ulrich Grillo, en el diario alemán, el Bild Zeitung. La situación ahora es incluso más dramática para los griegos. Y bueno, pues sobre este tema también el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, emitió este lunes un comunicado especial para tranquilizar a los mercados y aseguró que Tokio está plenamente preparado para gestionar las posibles repercusiones del rechazo de los griegos a los términos de un rescate. Aunque los lazos económicos y financieros entre Japón y Grecia son limitados, el gobierno japonés y el Banco de Japón están plenamente preparados para lo que pueda ocurrir en Grecia, decía Taro Aso. El ministro añadió que el gobierno y el Banco Central seguirán trabajando estrechamente y monitorizando la evolución del mercado. Japón espera que las autoridades de la eurozona insten a las autoridades de Grecia a reaccionar de manera responsable. Varios altos cargos del Ministerio de Finanzas de Japón, de los servicios financieros y del Banco de Japón se reunieron este lunes por la mañana para abordar la situación de Grecia, especialmente el impacto que podría tener en los mercados financieros. Y Tokio confía en la resistencia de su sistema bancario, dicen el día de hoy. Y bueno, pues con esto ya terminamos la información. A darle plazo los fundamentales de esta mañana. El ISM no manufacturero compuesto para el mes de junio en Estados Unidos queda en 56.0, por abajo del 56.4 esperado, pero por arriba del 55.7 de la previa. El índice de empleo quedó en 52.7, por debajo del 55.3, y este es el dato más débil desde enero del 2015. Dicen la actividad de negocios quedó en 61.5, mejorando eso sí ligeramente desde el 59.5 de la previa. Y en Canadá, el PMI publicado por la eBay queda en 55.9 en junio, por arriba del 55.5 esperado, pero por debajo del 62.3 de la previa, es decir, la caída es menos amplia de lo que se estaba esperando. Y se piensa que el reemplazo de Yanis Varoufakis será el señor Tsakalotos. Tsakalotos sería anunciado en las próximas horas como el nuevo ministro de Finanzas, dice la agencia de televisión Sky TV, allá en lo que es Grecia. Básicamente eso es lo que tenemos como información más reciente sobre este tema el día de hoy. Con esto me despido, gracias por la compañía. Nos vemos el día de mañana. No vamos a tener, porque traigo la garganta hecha pedazos, charlas todavía. Yo creo que por lo pronto los próximos días, pero
Le agradezco mucho su paciencia. También hoy no tuvimos cápsula de Forex con café, ni vamos a tener breve informativo, pero pues espero que este programa del día de hoy, bueno, pues le ayude a estar un poquito más informado. No quería dejar pasar el día sin hablar con usted en esta mañana del día de hoy. Lo veo el día de mañana, espero que ya con un poco más de voz. Pásala bonito, gracias. No es imposible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.